Hola, mi nombre es Juan Manuel, soy médico de la Universidad de Antioquia, soy residente de psiquiatría de la Universidad de Antioquia también, y el día de hoy me acompaña la doctora Joana Paola Diego García. Ella es médica de la Universidad Libre de Barranquilla y es psiquiatra de la Universidad de Antioquia. Hola, profe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Muy bien, Juanma, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de su vida, nos va a estar compartiendo anécdotas y nos va a estar hablando también de su experiencia como egresada de nuestra alma mater. Así será. Bueno, profe, comencemos hablando un poquito de algo pues muy temprano, de cómo fue su infancia, cómo fueron sus primeros vínculos familiares. Bueno, yo soy hija de una mamá costeña con un padre bayuno. Soy la mayor de 3 mujeres y aunque nací en Barranquilla, me crié en un pueblito del Cesar. Allá fue como que iniciaron mis estudios y allá terminé el bachillerato. Realmente regresé a Barranquilla para hacer la carrera de medicina y bueno, seguir como los siguientes pasos y tareas en la vida. Ok, profe, cuénteme cómo fue esos primeros años escolares, qué recuerda, qué anécdotas tiene. Bueno, realmente comencé bastante joven y era como la consentida. Realmente tuve muchos privilegios. Yo no recuerdo cosas de bullying o situaciones de matoneo de pequeña, no. Fueron tiempos divertidos, fueron tiempos que disfruté muchísimo, en los que fui una niña juiciosa en general y disfrutaba de varias actividades. Realmente las matemáticas fueron inicialmente mi pasión y había como mucho de eso proyectado hacia la vida más adelante, pero fue en séptimo cuando uno de los profesores de biología resultó inspirador, motivante, cuando comenzamos a ver el cuerpo humano, los músculos, los órganos, los diferentes sistemas, algo ya como anatómico, fisiológico, resultó muy apasionante y desde allí yo soñé con que, wow, yo quisiera saber más de esto, me gustaría ser médica y fueron como los pininos. Eso desplazó la matemática. Entonces en séptimo siente que empezó a nacer esa vocación de inclinarse por la medicina. ¿Cuándo dice usted que fue el momento en el que definitivamente decidió que quería ser médica? Bueno, después vino como el grado 11, donde uno podía tomar algunas vocacionales y allí también se profundizó un poco con otras cosas como desde la biología y la química. Y dado el momento de presentarme a la universidad, tuve la dualidad entre presentarme a una ingeniería de sistemas o presentarme a medicina. Y me presenté a medicina en la Universidad Libre de Barranquilla y en la Universidad de Cartagena. Y pasé en la Universidad Libre y allí comencé mis estudios y allá me gradué. En la Universidad Libre, en Barranquilla. ¿Cómo fueron esos primeros años, profe? Fueron años difíciles. Realmente yo creo que la carrera de medicina implica responsabilidad, dedicación, implica compromisos. Yo tal vez tenía otros compañeros o amigos en otras carreras no tan dedicados, pero conté con la suerte de tener unos amigos y un grupo en general como muy, muy bonito. Todavía conservamos como esas líneas y algunos todavía digamos que conservamos la cercanía de ser comadres, de encontrarnos periódicamente, de recordar viejos tiempos, pero inicialmente eran tiempos solidarios de estudio, tiempos solidarios de compañía y celebrábamos casi siempre los parciales o las buenas cosechas yéndonos a la playa, porque la universidad queda en la sede cercana a la playa y entonces era como el plan merecido. Uno conoce grandes amigos en esa época de la universidad que lo marcan para toda la vida. Así es. Profe, ¿en qué momento cree usted que nació, digamos, el deseo de hacer un posgrado, de estudiar psiquiatría? Bueno, cuando en séptimo yo comencé a ver biología con unos ojos de amor, yo creo que esos ojos de amor iban hacia la medicina de los pequeños. Entonces yo me hice médica supuestamente para ser pediatra. Y durante
varios momentos como en la carrera, eso seguía siendo muy como llamativo y seguía alando. Sin embargo, probablemente a ti también te pasó, cuando uno pasa por cardiología, el corazón lo enamora, y cuando vi el cerebro resultó fascinante, resultó sí, muy diverso, muy enigmático, y definitivamente fue en el semestre de psicopatología cuando yo me enamoré de la psiquiatría. Allí comenzó como la dualidad pediatras, psiquiatra, porque era un lenguaje distinto. Uno veía semiología y aprendía nuevos términos, le daba nombres a cosas que no conocía que existían y ahí iba consolidando los síndromes, las enfermedades, etc. Pero era tan bonito el mundo de la psicopatología y encontrarse con la psicosis, tener como esa posibilidad de entender al psicótico con paciencia, con dulzura, que no para todos pues, resultaba tan fácil o también a mí me cautivó. Y probablemente esos primeros semestres en semiología psiquiátrica y luego en psiquiatría clínica resultaron muy animadores, muy motivadores de este camino que al final terminó resultando ser la psiquiatría. Usted dice, profe, que uno va pasando por ciertas materias y se va enamorando de cada una de las que ve. Y también pasa que a veces uno empieza a creer que está enfermo de las enfermedades que va conociendo a lo largo de la carrera. Tal vez las dermatológicas, pero no, realmente no me hice como hacia la ansiedad somática, no fueron esos mis tiempos. Con los chicos pasó algo muy particular. Pediatría se veía en noveno en mi universidad y en mi casa me decían que jamás en mi vida a mí me habían dado piojos. Hasta noveno semestre cuando estuve en pediatría cargando los bebés porque como que los mantenía encima todo el tiempo y entonces resultó que me dio varicela, resultó que estuve griposa muchísimos tiempos, pero estaba muy contenta. Realmente la pediatría y los neonatos me gustaban mucho y los disfrutaba. Después de ese paso por la universidad, ¿qué anécdota recuerda de esos primeros años trabajando, del rural? Bueno, cuando en Barranquilla hubo un problema con el hospital universitario, varios tuvimos que solicitar rotación para internado de la universidad, pero en otros lugares. Entonces existía la posibilidad de venir a Medellín, de ir a Bucaramanga, unos estuvieron en Armenia, que incluso les tocó el terremoto, y otros estuvieron en Bogotá. Yo fui parte del grupo que estuvo en Bucaramanga, en el Hospital Ramón González Valencia, en ese tiempo, y de allí fue una experiencia muy buena, o sea, había muchísimo trabajo, pero el interno tenía posibilidades de aprender muchísimas cosas, nos soltaban, participábamos de muchas actividades e incluso hubo algo que se llamaba un ruralito, nos mandaron a Arauca. Por cuestiones económicas, yo tenía una deuda con el ICETES por la universidad y Arauca resultaba un ruralito pago y después un rural muy bien pago. Y ahí se fueron dando las cosas para que yo no solo estuviera los 6 meses de rural obligatorios en esa ciudad, sino que también me quedase un poco más de un año, casi 2 años en total, trabajando como médica general. Allá llegué siendo primero interna, luego rural y luego fui como la médica de planta en un hospital de segundo nivel donde coordinaba como el trabajo de los especialistas. Entonces había cardiología, pediatría, ortopedia, oftalmo, entonces digamos que era como la médica integradora de los especialistas allá y fue un trasegar bonito también, realmente fueron experiencias de trabajo, de aprendizaje y de ahorrar para poder como seguir los compromisos y pagar pues deudas y estas cosas. ¿En qué momento decide usted, profe, estudiar psiquiatría? Bueno, estando en la universidad, la gente decía, ¿cómo es que te gustan esos pacientes? Porque me los gozaba, me gustaban, me parecía tener, como decía ahorita, la paciencia y como la tranquilidad para escucharlos sin miedos o sin tantos miedos y tener la curiosidad para acompañarlos, para poder escuchar sin crítica, no solo a las depresiones, la psicosis y otras situaciones. Y eso resultó que me sensibilizó. Cuando estaba haciendo
el rural o cuando estaba de médica de planta, a casi ninguno le gustaban los pacientes con situaciones de salud mental. Entonces me los dejaban a mí. Y en ese tiempo, ¿qué sabía yo manejar? Fluoxetina, amitriptilina, haloperidol, trazodona, paré de contar. Y con eso, pues asumo que acompañé a variados personajes, tantos que querían que yo siguiera siendo sus tratantes cuando no era psiquiatra. Entonces, cuando uno remitía los casos, algunos no, pero yo quiero seguir hablando con usted, yo quiero seguir el tratamiento. Y probablemente muchas buñueladas o burradas se hicieron en ciertos tiempos por de pronto menos experticia y conocimiento, pero la posibilidad de acompañar y de escuchar, yo creo que eso va innato y si uno descubre esos talentos, deben caminarlos para poder utilizarlos a bien. Con ese deseo de estudiar psiquiatría, con ese deseo innato, esas capacidades que usted tenía, ¿qué la llevó a escoger esta universidad en particular, la Universidad de Antioquia? Yo no sé si pueda decir la broma aquí, pero 36 millones de razones eran la posibilidad para estudiar aquí, ¿cierto? En el año 2002, cuando yo me presenté a la universidad, en Medellín había cupo en psiquiatría para la Universidad Bolivariana y en la Universidad de Antioquia. Habían en Bogotá y había una universidad en Cali. Paré de contar. En Bucaramanga no había, en Barranquilla no había, la Universidad de Cartagena había cerrado psiquiatría. O sea que las posibilidades eran pocas, pero siendo yo de una familia pues modesta, no tenía las ventajas económicas para de pronto aspirar fácilmente a una universidad privada y el hecho de pasar en la Universidad de Antioquia fue una alegría, fue una posibilidad impresionante y bueno, yo me vine de Arauca para estudiar y afortunadamente pasé y bueno, inicialmente no me iba a quedar sino ese tiempo de los 3 años de la especialización, pero resulta que una de mis hermanas dijo que quería que yo la acompañara mientras ella estudiaba aquí una especialización no médica, porque mi familia es de financieras todas, mis papás empleados bancarios y mis hermanas profesionales en finanzas. Y luego la otra también dijo que quería venir y después mi mamá dijo que pues sí, que ella también venía para acá y fue así como también la familia terminó viviendo en Medellín y yo sintiéndome acogida no solo por la universidad, por la región, por la gente, por los amigos, por, bueno, todo esto. Algo que inició siendo un proyecto académico, terminó siendo todo un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Me casé con un paisa, músico, que trabaja en la Orquesta Filarmónica de Medellín. El contraste entre yo, lo rígida, y con su mindfulness empírico. Y tengo una hija paisa de 9 años que me enseña palabras y todo, y a la que le enseño palabras en costeñol también, porque digamos que se aprovecha como esto de la plurirregión. Y antes de decidir estudiar en Antioquia, ¿ya había venido, conocía a alguien de acá? De niña acompañaba a mi abuelo a sus citas médicas aquí. Me acuerdo, incluso creo que tenía 8 años la primera vez que vine y resulta que una vez que estuve en la clínica Medellín del centro, vi el piso y estaba el eslogan y me acordé como de esos déjà vu cuando acompañaba a mi abuelito a sus citas médicas acá. Realmente las experiencias de venir a Medellín era como por situaciones de salud de él y entonces uno conocía la calidad de los servicios de salud, el adelanto tecnológico de los hospitales y las instituciones, entonces era un referente para mí el hecho de que esta ciudad significara hacia la salud y luego pues en la formación. ¿Y qué imagen tenía no solo de Antioquia, de Medellín, sino de la Universidad de Antioquia? La Universidad de Antioquia para mí significaba un reto, era mirar que desde muy temprano que uno conocía de ella en su amplitud, porque no solo la docencia, sino también todas estas intervenciones asistenciales y la investigación que han hecho la universidad de renombre y que han puesto a la universidad como no solo en que es reconocida por buena y por todo el trabajo que hace, sino que también hacer parte de ella implicaría también trabajar para mantener ese buen nombre, para incluso ahora como en el rol docente, tratar de seguir como cumpliendo con todas estas como intuiciones que da la universidad desde el principio para
participar de la manera más correcta en la formación, en el acompañamiento y en la asistencia. Desde el principio estaba también entonces la vocación de docencia. Sí, yo creo que sí. En mi perfil de Instagram dice incluso psiquiatra, docente, mamá de María Gabriela, esposa del Juangui, amante del carnaval, de la vainilla y de la salsa. Ahí está. Bueno, profe, ¿cómo fueron esos primeros años en la residencia, en la ciudad? ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, yo creería que el primer año de la especialización resultó para mí bastante difícil. O sea, inicialmente el programa estaba constituido por 3 años y había cierta condensación de seminarios y actividades académicas en ese tiempo que hacía que trasnocháramos mucho. Y a pesar de que ahora también se cuenta con mucha tarea en ese primer año, el hecho de haber repartido el pensum para 4 probablemente ha facilitado algunas cosas. Pero esto de contar con un buen equipo, de tener unos buenos compañeros, de poder repartirnos tareas, de poder cubrirnos como la espalda en varias cosas, pues resultó alentador y es uno de los consejos pues, que se le da a los residentes para poder cubrir como todas esas actividades que hay para ese tiempo. Por otra parte, yo creo que la mayoría de las veces me he sentido en casa, porque no solo la universidad me acogió, sino que la gente acá en Medellín ha sido muy gentil, han sido muy amables y yo me he sentido acogida y me he sentido como recibida y acompañada en la mayoría de los escenarios. No falta por ahí algún paciente que me dice que si soy venezolana o alguna cosa todavía por mi acento costeño, pero en general la discriminación realmente no ha sido como en otros escenarios. Y en segundo y tercer año yo creo que las cosas ya fueron más fáciles, como ya más adaptados al programa, un poco más sueltos en la atención de pacientes y también visualizando los temas para las selectivas. Entonces, sí, en psicopatología, que fue como lo que realmente me motivó a escoger psiquiatría para mi vida, para hacer lo que me fuese a dedicar en mi trabajo y en mi quehacer en general, el hecho de poder rotar en el hospital mental y allá contar con un número amplio de pacientes con fenómenos de primer orden, con diversos contenidos delirantes, con los trastornos formales del pensamiento, hacían que esto fuera encantador, maravilloso, mágico. De hecho, en el servicio donde trabajamos ahora utilizamos una frase cuando nos encontramos algún síntoma: este está fascinante. Y aunque resulte de pronto un poco morboso, porque pues hablando de un síntoma, de algo de salud, pues los médicos podemos ver lo bello incluso en las situaciones graves. Hay algo bastante interesante en lo que nos cuenta, profe, y es esa tradición que uno ve que se mantiene en los años y es de fomentar el trabajo en equipo. Es algo que he visto en mi paso también por la residencia y que veo que viene de tiempo atrás, no es algo que sea nuevo. Y yo creo que ese es en parte también el espíritu como de la universidad, ¿cierto? De la universidad pública, de los posgrados médicos de la Universidad de Antioquia. Yo recuerdo que los profesores, bueno, ahorita de pronto hay una situación pues grave que se ha ventilado en las redes sociales y a nivel pues de noticias en relación con la rudeza de los programas, pero yo recuerdo el departamento muy acogedor. Recuerdo el departamento con unos profes que desde siempre nos brindaron escucha, compañía, asesoría. Para las actividades académicas había una profesora que nos invitaba a comer cada vez que había asesoría y yo trato de guardar ese legado porque La me profe parece siempre nos invita a comer también después de las actividades. Hay que, digamos que, mejorar el nivel de glicemia para poder aprender mejor. Sí, yo creo que el departamento acoge, que el departamento trata con respeto, que el departamento fundamenta, da las bases, exige obviamente, y hay momentos críticos y hay momentos de señalamiento o incluso en las que uno como profe llama la atención o corrige como algunos datos o encamina, pero creo que eso hace parte como de la labor y es lo debido. Y ahorita nos mencionaba, profe, ese paso por el hospital mental desde pregrado,
ese encuentro con la psicopatología tan bonita y tan fascinante como usted la llama. ¿Recuerda cuándo fue esa primera visita al hospital mental? Sí, la primera rotación que yo tuve fue en el servicio de adolescentes, cuando eso el hospital mental todavía estaba expandido, porque ahora el hospital cuenta con una instalación más moderna en una construcción vertical, pero en ese tiempo estaban repartidos como los diferentes servicios y era un pabellón grandísimo con muchísima gente, un poco sórdido porque sí, había muchos pacientes y eran muchas camas o estaban en el patio, pero pues también resultó que terminé evaluándolos en una mesa rimas, en una silla rimas, porque era más fácil tomar las notas llamándolos de uno en uno y poder evaluándolos allá. Y eso resultó bastante bien, afortunadamente. Y selectivas también allá y bueno, sí es el hospital en donde está el mayor número de pacientes con psicosis y donde está, digamos que la psicopatología y la enfermedad mental mayor en pleno, pues escogí ese lugar para presentarme y afortunadamente estoy ahorita en carrera administrativa ya. Este año cumplo 19 años 19 de años trabajar con el hospital mental. como psiquiatra en el hospital Sí, mental. y como creo que son desde 2008 como docente con la Universidad de Antioquia. Y de pronto alguna anécdota de todos estos años trabajando en el mental. Anécdotas, muchas de moñueladas con los pacientes, como digo yo. Eh, Hay un síntoma que se produce como efecto secundario a algunos medicamentos antipsicóticos y consiste en una contractura sostenida e involuntaria. Entonces, el paciente tenía una distonía y tenía esta expresión. Y yo entré y le pregunté algunas cosas y él me contestaba todo así. Y yo le pregunté así como, bueno, ¿y tú de qué te ríes? Me dice, es que no puedo cerrar la boca. Y yo, ay, qué vergüenza. Yo ya estaba regañándolo como porque se estuviera burlando o porque no estuviera tomando en serio la entrevista cuando, no, por favor, busquemos piperideno para ponerle a este paciente por esto. Entonces, digamos, situaciones curiosas, situaciones difíciles para el paciente, yo asumiéndolo mal y resulta que era que estaba con un efecto secundario a la medicación. Pero también cuando hacíamos turnos nocturnos me pasó una situación muy charra, como dicen los paisas, y es que llegó un paciente el motivo de consulta, cuando le pregunté qué te pasó, comenzó a cantarme un reggaetón. Lo que pasó, pasó. Y de ahí en adelante, todas las preguntas que yo le hacía al paciente, él me cantaba un reggaetón que respondía cada una de esas cosas. Llegó un momento en que yo le dije, pero no aguanto más, yo me tengo que reír porque esto está muy cómico y son 2 de la mañana y uno aquí en esta soledad y escuchando reggaetones contigo. Hasta él se rió. Pues la idea no es reírse de los pacientes, sino reírse con los pacientes si se permite la ocasión. Y bueno, con varias cosas en el hospital, ha habido momentos de temores, ha habido momentos de mucho compañerismo y acogida, han habido situaciones en las que definitivamente el quehacer como psiquiatra y como docente va formando un corazoncito más fuerte, va formando unas expectativas también que pudieran ser mucho más humanizadas y de entrega. Y creo que no es solo lo que uno aprende en la academia, sino lo que nos enseñan los pacientes, sus familias, lo que nos enseñan los estudiantes cuando hay estudio en común, lo que nos enseña el solo hecho de trabajar tanto tiempo en estas actividades. Al principio de pronto uno hace muchas preguntas en la entrevista y se gasta uno más tiempo. Tal vez cuando van pasando los años y uno ya está más grandecito, esa depuración de preguntas resulta mucho más intuitiva y uno probablemente va fortaleciendo como el olfato clínico y eso también ha sido llamativo para mí. De la mano con esa práctica clínica, profe, ¿cómo ha sido el proceso de ser docente? Yo comencé siendo profesora en la Bolivariana realmente y enseñaba en psicología. Allí enseñaba farmacología para psicólogos. Eso sí era difícil, porque era desmitificar muchísimas cosas de los medicamentos y hacerlo traducible, masticable
y esa fue mi primera experiencia y era algo en aulas, o sea, yo tenía a los estudiantes allí y esa fue como el primer contacto. Pero afortunadamente se presentó la oportunidad de ser docente en el departamento para estudiantes de medicina, inicialmente en pregrado y luego en posgrado. Y bueno, ahí realmente fue que me encontré con la labor que me gusta tanto, que he disfrutado, que me parece también pues que es difícil porque implica muchísimos compromisos, pero que en general ha sido parte de mi vida, que me hace feliz, que he podido como sí, disfrutarla y he podido aprender muchísimo de esto y bueno, que continúe en ello. Usted menciona, profe, algo muy importante y es desmitificar. Uno a veces se encuentra en su práctica diaria o en el aprendizaje con los pacientes, con los estudiantes, con los profesores, que hay muchos mitos alrededor de la salud mental, del uso de psicofármacos, de terapias como el TECAR. Sí, definitivamente. Entonces, una de las situaciones que más disfruto es, por ejemplo, cuando un paciente llega a la consulta y le dice a uno, no sé por qué me mandaron para acá si yo no estoy loco. Y entonces esa primera barrera y poder derrumbarla, poder explicar que la salud mental no se refiere a la locura, que solo el 1% de la población tiene psicosis y que la mayoría de las personas que atendemos tienen otras situaciones, no necesariamente enfermedades, algunos con enfermedades mentales obviamente, algunos con enfermedad mental mayor, pero el tener contacto con psiquiatría y el poder tener acceso a los servicios de salud mental, psicología, psiquiatría, neuropsicología, es realmente un privilegio poder contar con el conocimiento y el acompañamiento para poder tener una mejor calidad de vida basada en mejor sueño, mejor apetito, un buen ánimo, un buen proceso de memoria y bueno, y todas estas cosas que implica tener buena salud mental. Sí, y hay varios mitos, digamos, que algunos profes intentan derribar asimilando, digamos, la enfermedad mental con otras enfermedades médicas, como ser hipertenso, ser diabético. ¿De pronto ha usado usted también como esa analogía o prefiere evitarla? No, yo creo que sí toca porque desde lo biológico es más fácil para el paciente como tratar de entender cuando uno habla del modelo biopsicosocial, digamos que en esa parte de lo biológico logra traducir lo que aparentemente pudiera estar solo en la voluntad de la gente. Por ejemplo, en la depresión, cuando a alguien se le explica que no es solamente porque no tiene energías o porque no disfruta o porque no está contento, que no es algo que simplemente se pudiera mejorar con poner de su parte o con cambiar como de chip al asunto, sino que hay una situación neurobiológica que está en el trasegar de eso y como base para la presentación de unos síntomas y que probablemente con mejorar esa parte bioquímica e intervenir en otros factores, pues se va a conseguir como la mejoría. También puede resultar cuando algunos pacientes no aceptan una incapacidad, por ejemplo, o no aceptan la recomendación de reposo. Y uno podría decirles con la analogía de la ortopedia, si tuvieras una pierna partida, tendrías que reposar cierto tiempo. Asimismo, en psiquiatría, si hay situaciones de salud que necesitan un reposo y un cuidado para la recuperación, así deberíamos tenerlo. Es muy importante, como menciona, desmitificar, ¿cierto? Y desculpabilizar a los pacientes. Y a las familias también, porque a veces también las familias están allí como, ¿qué no hice? ¿Qué me falta por hacer? ¿Cómo más podría acompañar? Profe, ahora nos mencionaba todo su paso por la universidad, en el posgrado, toda su experiencia laboral como docente. ¿Qué consejo le daría usted a alguien que quiere hacer un posgrado en la Universidad de Antioquia? Bueno, que estudie, que fortalezca como esa decisión y la fortalezca desde esa posibilidad de presentarse con los mejores conocimientos para poder pasar, para tener como esta oportunidad y una vez en la residencia
disfrutar, aprovechar, compartir con los compañeros, seguir construyendo todas estas redes y toda esta conectividad que nos protege realmente, que nos sostiene para cumplir metas, para seguir ayudando a la gente y para seguir sembrando esperanza, que es una de las tareas como psiquiatras. ¿Y algún consejo, profe, para cuidar, cultivar y proteger la salud mental propia durante un posgrado, una residencia médica? Definitivamente, definitivamente. A veces, y no solo los psiquiatras, los médicos y obviamente otros profesionales, muchas veces dedicamos tanto tiempo al trabajo y tanto tiempo a las actividades que a veces descuidamos las situaciones tan importantes que son las protectoras para la salud mental y la salud física en general, comenzando por los hábitos de vida saludables, el ejercicio físico, la alimentación balanceada, no estar como en contacto con sustancias psicoactivas o en riesgos como de estas situaciones. Pero también otros escenarios, por ejemplo, en psiquiatría se recomiendan las psicoterapias o el acompañamiento, el apoyo como al que apoya. Y lo que decía ahorita sobre esto de la conectividad, de estar en red, de poder conversar con los otros lo que le pasa a uno, de contar con los amigos, de comentar los pacientes, de describir las situaciones frustrantes, de hacer staff con las cosas con que nos cargamos, definitivamente se hace necesario. Ahora, los espacios no deberían ser solo de trabajo, de docencia, sino que los espacios deberían ser de amigos, de familia, con los hijos, con las pasiones que cada uno lleva, con el baile, con el deporte favorito, con la música, con tu instrumento, con lo que te apasione saludablemente, porque definitivamente es de lo que más favorece. Y en estos días estaba leyendo algo que tenía que ver con la gratitud, porque ahora está pues muy de moda el mindfulness y estas terapias de tercera generación. Dentro del autocuidado, la gratitud, el reconocimiento de esos regalos que nos da la vida, los que somos pues espirituales o religiosos, pues que nos regala Dios, y los que no lo son, pues que asumen que lo regala la naturaleza o bueno, etcétera. Pero eso de tener gratitud con los regalos que tenemos y guardar como muy pendientes esos momentos positivos para poder utilizarlos más adelante. A mí me gusta un consejo de la doctora Judith Bett, de la terapia cognitivo-conductual, porque pues, es la clásica beca, y habla de la cajita de la esperanza. Yo creo que cualquiera, o que todos deberíamos tener una cajita donde guardamos recuerdos, situaciones bonitas, sonrisas, donde guardamos fotos, donde guardamos aquella cucharita que mi esposo se robó en el restaurante, donde guardemos esos recuerdos bonitos que nos llenan como el corazón y que nos permiten estar tranquilos en aquellos otros momentos que no están tan buenos. Entonces, las cajitas de la esperanza, pues no tiene que ser un baúl, una cajita pequeña donde uno va guardando recuerdos bonitos y positivos. Y para los muchachos pues más tecnológicos que ya quieren guardar en un drive los videos, las fotos, esquelas u otras cosas, pues ahí estarían también esas oportunidades. Profe, cuéntenos actualmente qué cargo desempeña, a qué se dedica. Bueno, yo trabajo en el Hospital Mental de Antioquia, allá hago trabajo variado. Hago consulta externa, hago parte del grupo de psiquiatras de la terapia electroconvulsiva y también hago turnos en urgencias. Entonces ese es como mi trabajo en el cual pues tengo mayor dedicación. Sin embargo, como soy docente con la universidad en posgrado, yo hago entrenamiento en clínica para los residentes de primer año y ocasionalmente para electivas de otros grados, por ejemplo, de cuarto año, que escogen algunas electivas allá en el hospital. El hecho de hacer entrenamiento en clínica permite, como desde muy chiquitos, aprender de la gran psicopatología que hay en el hospital, de la gran variedad de pacientes, porque realmente hay muchos pacientes, hay mucha consulta, hay muchas urgencias, hay muchos pacientes en terapia electroconvulsiva y afortunadamente los pacientes pues nos enseñan, nos aclaran lo que leemos en los libros, lo que publican pues los artículos y nos hacen mucho más conscientes como
ese ejercicio de la búsqueda de síntomas, de la consolidación de síndromes y hasta el punto de llegar al diagnóstico y la formulación. Profe, y ahora con todo este trasegar como psiquiatra, como docente, ¿qué le diría a la Joana que ya es médica y que quiere empezar un posgrado en la universidad? Que se anime, que se dedique, que lo cumpla con responsabilidad, con estudio. Yo creo que así lo hice en ese tiempo. Creo que recomendaría que fuera menos ansiosa, que pudiera disfrutarme más como los tiempos, porque definitivamente hay a veces muchas tensiones en relación con los estudios, con la actividad y la responsabilidad como tal, pero poder disfrutar de todo este proceso, de hacerlo con compromiso y de poder como encontrar que las bases que da la universidad y que da el programa terminan siendo muy alentadoras, porque como todo este proceso formativo y toda esa exigencia académica terminan siendo un buen piso para el ejercer y para, digamos, la atención con calidad de los pacientes. Hay una responsabilidad, obviamente, después de graduarse, en seguir uno actualizándose, aprender nuevas cosas, como adelantarse en otras terapias y otras actividades, pero definitivamente la universidad brinda muy buenas bases y los programas pienso que aportan con calidad muy buena estructura para el trabajar más adelante. Profe, y ya para terminar, ¿qué significa para usted ser egresada de la UdeA? Yo creo que yo me siento muy orgullosa de hacer parte de esta familia, de haberme formado en ella y de seguir, digamos que aportando granitos de arena en la construcción del Departamento de Psiquiatría, de la Facultad de Medicina y del quehacer como psiquiatras acá en Antioquia. Profe, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y para todas las personas que nos escucharon y nos acompañaron, les agradecemos también. Para nosotros es muy importante contar con las experiencias de vida, las experiencias profesionales, las historias de este trasegar de nuestros egresados y de nuestros docentes. Y nos vemos en una próxima ocasión.